Es momento de hacer un enlace con mi querido tocayo Alejandro Ramos. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Buenos días, tocayo. Buenos días a todos allá en el estudio y buenos días también a nuestro radio escuchas. Aquí estamos como cada jueves, tocayo. Alejandro Ramos, un periodista de investigación ambiental de primer nivel en la República Mexicana que semana a semana da seguimiento a través de estos micrófonos de diversas investigaciones. Ahora, pues hablando sobre algo que has denominado, Alejandro, el suicidio ambiental colectivo. Platícanos. Es correcto. Gracias, tocayo, por esa presentación. Mira, aquí hay un escenario muy complicado y lo tenemos con las barrancas de la Cuenca de México. Específicamente nos vamos a enfocar hoy el caso de Coajimalpa, que es uno de los más impactantes, y después sumaremos algunos otros casos, como son de Álvaro Obregón, como son los de la Gustavo Madero, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Cada día bosques y barrancas son ocupados por nuevos asentamientos, sean, sean de diversos sectores sociales. Hay fraccionamientos de lujo, obviamente para la clase eh, altamente que tiene ese poder adquisitivo, pero también hay para sectores, pero también los sectores más desprotegidos, de alta marginación o sectores de clase media, son los que también están llegando a esta importante zona como son bosques y barrancas. ¿Por qué estamos haciendo mucho hincapié con la barranca? Recordemos que la barranca cumple una función ecológica muy importante, y eso se lo dicen los biólogos, que son reservorios de especies de flora y fauna silvestre y funcionan como corredores biológicos. Además, una barranca permite la captación de agua pluvial para infiltrarla al acuífero. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En este proceso de urbanización, del crecimiento de la mancha urbana regular e irregular, se están cancelando prácticamente las barrancas del Valle de México. Sí, y que hemos encontrado una barranca que ya está prácticamente poblada, y muchos aquí hay que hacer mucho hincapié en por qué cada día estas barrancas y bosques van perdiendo su gran valor ambiental. Y lo están perdiendo porque, por un lado, el fraccionamiento entra, y los fraccionadores, cuando es un sector muy alto, de alto poder adquisitivo, Sí. pues no sé cómo se logran estos permisos. Te voy a poner el caso simplemente de Coajimalpa, la barranca La Diferencia. Esa barranca, en los últimos 25 años, no ha cesado su expansión de asentamientos humanos en esta región. Y van desde los de alto poder y hacia los extremos de asentamientos irregulares que carecen aún de servicios. Y en esa barranca, en el 2004, es un caso, se levantaron hasta denuncias penales que promovieron vecinos de la zona, señalando que había violaciones muy, muy fuertes a las leyes ambientales de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Pero nada de esto prosperó. Al contrario, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la PAOT de la Ciudad de México, ¿qué es lo que hizo? Sí entró, documentó, vieron el impacto de los daños, pero no tiene facultades para sancionar. Lo único que hacía la PAOT era emitir recomendaciones a las autoridades, en este caso de la Secretaría del Medio Ambiente, a los fraccionadores, pero no se pudo frenar el gran desarrollo, y todo esto vino impactando. Otro tanto tienes en la Barranca de la Sierra, en Contadero, y desde hace también 18 años se levantó un fraccionamiento de lujo y ha seguido creciendo. Esta barranca de la Sierra es una zona que se encuentra protegida precisamente por el alto valor ambiental, como yo lo decía hace un momento. Esa barranca está protegida y sin embargo vino este desarrollo de un gran fraccionamiento de lujo y fue para arriba. Lo único que pudo hacer la PAOT en ese momento fue que se estaban derribando 190 árboles Sí. maduros, jóvenes y algunos maduros, y esos 190 árboles ellos nada más cumplieron con trasplantarlos. A la fecha no sabemos cuántos sobrevivieron o dónde fueron trasplantados. No se tiene ese dato. Ahora bien, el mismo Instituto de Ecología de la UNAM
advierte que en esta barranca de la sierra es una importante zona de recarga del acuífero y es también el hábitat de más de 30 especies entre aves, insectos, reptiles y mamíferos que se encuentran catalogados como amenazados o bajo protección especial debido a la cercanía de su extinción. Simplemente, así como lo dice la ley ambiental, esa barranca nunca se hubiera tocado por su gran valor ambiental, nunca. Pero sin embargo, se siguió. Y en esta misma zona, recordarás, hubo una resistencia social porque la UAM destruyó un plantel, hablamos por el 2005, pero hubo mucha resistencia porque también tuvo que haber tala, tuvo que haber acondicionar todo el espacio para construir el plantel, para construir estacionamiento, para abrir vialidades y para abrir algunos parabuses ahí en la zona. Del predio que tiene la UAM, que son 12.5 hectáreas, 6 están clasificadas o estaban clasificadas como suelo de conservación ecológica, ya se perdieron. El impacto también fue mayor. Y otro de los casos también, estamos viendo cómo se van extendiendo los fraccionamientos de lujo. Ahora, aquí, ¿qué ha pasado, Tocayo? Y esto me lo han documentado también los propios fraccionadores, desarrolladores que se han quejado de que aunque estén cumpliendo bien con la ley, inmediatamente la voracidad de las autoridades entra y pues esa es una gran cadena de corrupción. Por eso hay fraccionadores que de verdad se pasan, brincan con toda la impunidad la ley ambiental. Y ahí tienes estos desarrollos. Pero ¿cómo se hicieron aquí en este suelo de conservación? Sí. Cancelas una parte del bosque, cancelas parte de las barrancas y hoy tenemos grandes desarrollos, grandes torres y grandes residencias en todo esto. Yo nomás voy a señalar acá que otros escenarios del desastre ambiental en Coajimalpa son evidentes. Tú haces un recorrido y vas a ver Llano Conejo en Acopilco, Milpa Vieja, El Chamizal, la barranca de Tlayacapa. Todo esto estaba prácticamente ocupado, ya invadido o fraccionado con vivienda de lujo, pero también con viviendas muy precarias. Y tienes ahí también donde está creciendo la mancha urbana, es en la parte del cauce del río Borracho, conocido también como la ladera del Espinazo del Diablo, sí, la Gavia, la Cañada, así como el paraje de la avenida del Palma en Vistahermosa, todo esto en Coajimalpa. Pero ese mismo proceso, Tocayo, se repite en Álvaro Obregón, donde tú ves las barrancas convertidas en verdaderos drenajes, aguas negras, hay todo el escurrimiento de los asentamientos va para abajo. Ya cancelaste la filtración del agua del agua pluvial al acuífero, pero aparte contaminas suelo. Se han convertido en verdaderos depósitos de basura estas barrancas, y Álvaro Obregón es un caso, pero también tienes Magdalena Contreras, citaba yo a Gustavo Madero, Tlalpan, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Iztapalapa, entre otras. Todo el impacto que se le ha provocado a este suelo de conservación es de muy alto impacto. Y recordemos, por un lado están los fraccionadores que están ofreciendo grandes desarrollos con el argumento de que son ecológicos. A veces no tienen nada de ecológicos. Segundo, hay líderes que se han aprovechado precisamente de la necesidad de la gente marginada y ahí los llevan y los someten a un esquema económicamente de muchos años, págamelo, y ahí los llevan, pero también son carne de cañón para los procesos electorales. Claro, sí. Y esto ha pasado ha pasado en otros gobiernos y sigue pasando en este. Recordarás, Tocayo, el desastre, la tragedia que hubo cuando se desplomó una gran roca en el cerro del Chiquihuite, sí, claro, principios hacia fines del 2021, sí, creo que fue por septiembre-octubre del 2021. Cuando fuimos allá y preguntamos, bueno, ¿cómo fue que ustedes llegaron aquí a esta ladera? Así es. La mayoría de los vecinos nos dijeron, bueno, yo llegué hace 20 años, yo llegué hace 30, yo llegué hace 25 años, ¿quién le vendió? No, pues era un líder que estaba afiliado al PRI y aquí nos prometió, aquí compramos este predio y aquí levantamos la casa. ¿Sabe usted el riesgo que corre? Sí, lo sé. Esos son los líderes que se han aprovechado de las necesidades de esta población y que los han llevado a zonas de alto riesgo. Ahí tenemos el cerro de Chiquihuite y murió una familia aplastada por esta gran roca. Pero no solamente es eso, y eso fue del lado de Catepec. Si tú le ves del lado de la Gustavo Madero,
vas a encontrar exactamente el mismo problema. Tocayo, déjame subrayar un dato adicional. Pero en el Estado de México también viene este fenómeno arrasador de bosques y barrancas, y lo tienes. El municipio de Valle de Bravo es el que está catalogado con la mayor deforestación de toda la entidad y en los últimos 15 años. Y ha perdido una extensión equivalente al bosque de Chapultepec de casi 700 hectáreas. Otros municipios que le siguen son Temascaltepec, Jalatlaco, Texcoco y Donato Guerra, entre otros más. Eso te dimensiona cómo se ha permitido, cómo la ley no se aplica, cómo la ley se le flexibiliza a los grandes desarrolladores y se ajustan, aunque hay impactos fuertes y severos a este suelo de conservación. Y por el otro lado, tienes también la tolerancia a través de estos líderes y de toda una cadena de corrupción para que finalmente estos asentamientos continúen en zonas de alto riesgo como son las barrancas. Cualquiera de nuestros radioescuchas que haga un recorrido va a ver el impresionante desarrollo. Y con esto que está pasando, Tocayo, se está cancelando la recarga del acuífero, estás elevando la vulnerabilidad ante cualquier desastre natural y acabaste con flora y fauna nativa. Ese es el gran impacto que se le ha provocado a toda esta zona. Por eso he citado y he dicho que vamos un paso. El paso es hacia el suicidio ambiental colectivo. Cada metro cuadrado de bosque o barranca que se ocupe por cualquier tipo de construcción le restará agua al acuífero, ya extremadamente explotado. Y obviamente pues la biodiversidad dependemos de la diversidad y sin esto, Tocayo, pues vamos directamente al suicidio ambiental colectivo. Eso es, Tocayo. De esto y un poco más está hablando mi querido tocayo Alejandro Ramos. ¿En dónde, tocayo, y dónde te leemos, por favor? Claro, en www.masclaro.mx y comentarios a mi correo alejandro.ramos@masclaro.mx. Ahí estamos, tocayo. El clic informativo de Alejandro Ramos, ahora con esta columna que en definitiva le invitamos a leer, a dar seguimiento evidentemente a las actividades periodísticas de mi querido tocayo Alejandro Ramos. Hoy, como todos los jueves, agradezco el favor de tu compañía, querido tocayo. Nos escuchamos en 8 días y la invitación abierta para que nos visites presencialmente el día que tú gustes.